No sé cómo empezar esto sin que suene a exageración, pero tampoco me importa si me creen o no. Lo que estoy contando aquí es para sacarlo de adentro, porque ya no me cabe en el pecho, y porque siento que si me lo sigo guardando, algún día va a reventar mientras manejo con alguien atrás, o con eso atrás. Yo antes no manejaba taxi. Tenía un trabajo normal de oficina, en una empresa de contabilidad, hasta que me despidieron con el recorte de personal. Empecé con el taxi por necesidad, nada más. Primero en las tardes, después en la noche. Me gustaba que estuviera más tranquilo, menos tráfico, menos calor, menos gente, o eso pensaba. Con el tiempo, la madrugada se volvió mi zona. Me gustaba ese silencio de la ciudad a las 3, 4 de la mañana, aunque a veces el silencio se siente más como una advertencia que como paz. ¿Me explico? La primera vez que vi eso fue en una madrugada lluviosa. Yo ya había dejado a un chavo en la colonia Doctores y estaba yendo para la calzada de Tlalpan, buscando otro viaje. No sé por qué volteé al retrovisor. Tal vez por reflejo, tal vez porque sentí algo. Y ahí estaba, una silueta, negra, delgada, con la cabeza agachada. No distinguí si era hombre o mujer, solo estaba parada, o tal vez siguiendo al coche. Lo que me pareció raro fue que la calle estaba mojada y no escuché pasos. Frené. Me quedé mirando. No había nadie. Pensé que era mi imaginación o que el reflejo del agua en el vidrio me había jugado una broma. Pero no pasaron ni 5 minutos y casi me asaltan. Un tipo se subió haciéndose pasar por cliente y cuando íbamos por viaducto sacó algo del bolsillo. No sé qué era. Me bajé en el primer semáforo, corrí, me fui, me salvé. Esa noche me quedé con una sensación rara, como si me hubieran advertido. No sé si fue por la figura o por la secuencia de cosas. Pero desde entonces, eso empezó a aparecer cada vez que algo estaba por salir mal. No todas las noches, solo algunas. Cuando algo se sentía distinto. No sé cómo explicarlo, pero uno aprende a sentir el aire en la calle, ¿sabes? Hay madrugadas que huelen a bronca, y en esas noches eso está. A veces apenas y lo distingo por el rabillo del ojo, como si caminara al lado del carro. Otras veces creo ver su sombra reflejada en los cristales de los locales cerrados, cuando paso lento por calles vacías. Yo no le conté nada a nadie, ni a mi esposa, ni a mis compañeros del radiotaxi. Solo pensé que era cansancio, falta de sueño, muchas noches sin parar, pero llegó un momento en que ya no podía hacerme el loco. Una madrugada dejé a una señora en Coyoacán. Era un viaje largo, ya estaba regresando, solo, y otra vez, esa presencia, solo que esta vez no estaba afuera. La vi en el retrovisor, sentada atrás, oscura, inmóvil, como si siempre hubiera estado ahí. Giré de golpe para verla directamente. No había nadie. El asiento vacío. Frené. Bajé. Revisé el coche completo. Nada. Me temblaban las manos. Me dije a mí mismo que había sido una ilusión, que tal vez, por manejar tantas horas, mi mente empezó a llenar los vacíos. Y me lo creí, hasta cierto punto. Pero hubo algo que me hizo entender que no era simplemente estrés. Un día soñé con ella, y digo ella, aunque nunca vi su rostro. En el sueño estaba de noche, como siempre, y ella no me miraba. Solo se inclinaba sobre la parte trasera del coche, sobre la placa. La acariciaba con los dedos como si leyera en braille. Susurraba algo muy bajito. Yo no entendía, hasta que la oí decir, no es por ti, es por el camino. Me desperté empapado en sudor. No pude volver a dormir. Desde entonces empecé a notar una cosa. Esa silueta no me sigue a mí. Sigue el auto, la ruta, el trayecto. Cada vez que cambiaba de coche por alguna reparación, desaparecía por unos días. Pero apenas volvía al vehículo habitual, regresaba también eso del retrovisor. Así que tomé una decisión. Vendí el coche. No lo aguantaba más. Me cambié de barrio.
Me metí a trabajar en una plataforma que solo hace servicios de día. Por un tiempo, las cosas se calmaron. De verdad lo creí. Pensé que lo había dejado atrás. Hasta el día en que salí de una tienda de autopartes y vi el taxi viejo estacionado frente a una llantera. Tenía la misma placa, las mismas calcomanías. Estaba todo polvoso, como si nadie lo hubiera usado en semanas. Pero en el cristal de atrás me pareció ver una sombra. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado. No me acerqué, solo vi. Lo juro, en el ángulo donde el retrovisor reflejaría el asiento trasero, algo se movía. Volví a casa como si hubiera visto un muerto. Desde ese día eso volvió. Pero ahora no importa el coche, aparece igual, en el reflejo de las ventanas del terminal, en la latita de cromo de una combi, en el espejo del pasillo en casa, siempre donde estaría la placa, siempre atrás de mí. Después de eso dejé de buscarle sentido. Ya no traté de explicarlo, ni de convencerme de que era el estrés. Tampoco me sentí perseguido en el sentido en que la gente dice eso. No era como si alguien me quisiera hacer daño. Era como si simplemente estuviera ahí, observando, siguiendo. A veces tan cerca que la podía sentir pegada al cristal, como si me respirara en la nuca, pero sin tocarme. Como si no le interesara mi cuerpo, sino algo más. Una noche me animé a preguntarle a un compañero de ruta, el Rulo, que también maneja de madrugada desde hace años, si alguna vez había sentido algo raro con su taxi. No le dije más, solo eso. Él se quedó callado un rato y luego dijo: a veces uno carga cosas que no sabe. No volvimos a tocar el tema, pero esa frase se me quedó metida porque no sabía si me hablaba del taxi o de mí. Con mi esposa ya estaba todo tenso desde antes. Las madrugadas, los cambios de humor, el cansancio, la cara que yo traía cada vez que llegaba. No me decía nada, pero me miraba raro. A veces me encontraba viendo fijo hacia el ventanal del cuarto, como esperando que algo se reflejara ahí. Yo nunca le conté nada, no por miedo, sino porque no sabía cómo decirlo sin que pareciera que me estaba volviendo loco. Pero hubo una noche en particular que me marcó. Yo estaba terminando turno, eran como las 5, y decidí pasar por mi hijo para llevarlo a la escuela. Nos fuimos en el carro, él atrás, medio dormido, abrazado a su mochila. Yo iba callado, todavía con esa tensión que ya ni me abandona, con la vista más en el retrovisor que en la calle. En un momento, en un semáforo, mi hijo me dice con esa voz bajita de niño: papá, ¿por qué llevas a esa señora atrás? No lo volteé a ver, no dije nada, solo apreté el volante. El semáforo cambió a verde y arranqué, con las manos sudadas, con la garganta seca y con esa sensación de que ahora sí, ya no era solo mía. Después de eso empecé a notarla más seguido. No en el asiento, no directamente, pero sí en los reflejos, como siempre. En los retrovisores de otros coches, en las vitrinas de los negocios cerrados, una vez hasta en el cromo de un triciclo de paletas, siempre en ese ángulo donde estaría la placa, como si ahí fuera su lugar, como si eso fuera lo que le pertenecía. Y lo más raro es que, desde ese día con mi hijo, ya no la veo tanto afuera. Ahora la siento más cerca, como si ya no necesitara aparecerme en reflejos, como si ya supiera que yo sé que está ahí. A veces me pregunto si alguien más ha pasado por algo parecido, si otros taxistas sienten esta misma carga, pero luego pienso que a lo mejor soy yo, nada más, que esto lo fabriqué con los años, que el insomnio, el cansancio, el miedo que uno se traga todas las noches, se me convirtió en esta cosa, pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza. Un detalle, una coincidencia que no sé cómo explicar. Hace unos días fui al depósito donde hacen la verificación. Estaba esperando en la fila cuando noté algo. Todos los coches tenían su placa reflejada en algún punto.
en un espejo, en un vidrio, en el suelo mojado. Pero el mío no. El mío no tenía reflejo, como si otro reflejo se pusiera encima. Algo más oscuro, más pesado. Salí de ahí con un nudo en el estómago. Esa noche no trabajé. Me quedé en casa, pero incluso ahí, en el baño, vi algo moverse en el marco de aluminio del espejo. No era mi sombra, no se movía con mi cuerpo. Estaba fija, como esperándome. Ya no me importa si hay tráfico, si no gano lo suficiente, si hay peligro en ciertas colonias. Lo único que trato es de mantenerme en movimiento, porque tengo miedo de lo que pase el día que me detenga, y eso ya esté sentado a mi lado. No sé bien cómo empezar esto sin que suene a exageración o a que estoy perdiendo la cabeza. Tal vez sí lo estoy. O tal vez siempre lo estuve y hasta ahora me di cuenta. Pero necesito contar lo que me pasa. No para que me crean, sino para ver si, diciéndolo en voz alta, logro entenderlo yo. Vivo con mi esposo y mis 2 hijos. Trabajo desde casa. Soy costurera. Mi vida ha sido siempre igual, sencilla, tranquila, rutinaria. Despierto a la misma hora, hago las mismas cosas, en el mismo orden. Me gusta tener todo bajo control, siempre he sido así. Pero desde hace unos meses empecé a notar cosas raras, cosas que no son graves por sí solas, pero que se fueron acumulando. Al principio pensé que era el cansancio. Me pasaba que no encontraba cosas donde las había dejado, o que ciertas prendas ya estaban dobladas, aunque no recordaba haberlas guardado. Una vez dejé una sopa enfriando en la cocina y cuando volví, ya estaba servida en los platos. Pensé que había sido mi esposo, pero me dijo que no. Y aunque no es de ayudar mucho, tampoco es de mentirme. Así que pensé que quizá fui yo y no lo registré. Eso pasa, ¿no? Pero no fue solo eso. Mis hijos, sobre todo el más pequeño, comenzaron a decir cosas que no supe cómo tomar. Una noche, mientras lo acostaba, me dijo: «Tú ya estabas despierta hace rato. Estabas sentada en el sillón cuando fui al baño». Le pregunté a qué hora había ido y me dijo que era todavía oscuro, que se despertó con sed, pero yo recuerdo haber dormido toda la noche. Dormido profundo. ¿Estás segura?, me dijo, porque esa mamá no tenía ojos. Me reí nerviosa. Pensé que era un sueño que tuvo, algo que imaginó medio dormido. Los niños inventan cosas, ¿no? Pero desde ese día no dejo de pensar en eso. La verdad, ya había tenido esa sensación antes, como si alguien hubiera estado en mi casa cuando yo no estaba. O como si alguien hubiera sido yo, pero no era yo. Como si mi cuerpo se hubiera movido, actuado, vivido, sin que yo me diera cuenta. Es difícil de explicar. No es miedo a que haya un ladrón o a que entren. Es otra cosa. Es como llegar a tu casa y sentir que alguien se sentó en tu silla, que acomodó tus cojines, que dejó huellas tuyas, pero sin haber sido tú. Eso. A veces veo mi ropa un poco arrugada, como si alguien se la hubiera puesto. Mis zapatillas favoritas, esas que solo uso los domingos, las encontré una vez húmedas, como si hubieran tocado el pasto. Pero yo no salí ese día. Estuve en casa todo el tiempo. ¿O no? Las cosas empezaron a ponerse más confusas cuando comencé a soñar con una mujer. Siempre es el mismo sueño. Estoy acostada y ella se sienta en el borde de mi cama. Me mira, no dice nada al principio, y luego, en voz baja, como si me hablara desde dentro del oído, dice: «No te vas a quedar con todo». Despierto agitada, y casi siempre estoy en otro lugar. Una vez amanecí acostada en el sofá sin cobijas. Otra, sentada al pie de la cama. Una mañana, mi esposo me preguntó por qué estaba parada en el patio a las 4 de la madrugada. No supe qué decirle. No recordaba haberme levantado.
Él empezó a preocuparse. Me dijo que quizá estoy estresada, que debería descansar, que me estoy obsesionando con cosas que no tienen importancia. Pero yo sé que hay algo. No sé qué es, pero está aquí y no se va. Hace una semana, mientras ordenaba el cuarto, vi que el espejo del tocador tenía una línea delgada, recta, como una rajadura perfecta que lo dividía justo a la mitad. No recuerdo haberlo roto, nadie lo rompió, nadie escuchó nada, pero ahí estaba. Cuando me miré, tuve la sensación de que los dos lados mostraban cosas distintas, como si uno reflejara algo torcido. No sabría decir qué. Desde entonces lo cubrí con un trapo. No me atrevo a volver a mirarme ahí. Mi hija, que tiene 5 años, dibujó algo en la sala mientras yo cosía. Me mostró su dibujo orgullosa. Era una figura como yo, misma ropa, mismo peinado, pero la cabeza estaba abierta en dos, como si algo saliera de adentro. Le pregunté qué era eso y me dijo, es la otra tú, la que se sienta cuando tú no estás. Casi me le caen las tijeras. Le pregunté qué quería decir con eso y me contestó como si fuera lo más normal del mundo. Es que a veces tú no estás y ella viene. No habla, pero camina igual. A veces sí huele como tú. Ese día me encerré en el baño a llorar. No era miedo lo que sentía, o no solo miedo. Era una mezcla de angustia, de confusión, de sentir que me estoy borrando y ni siquiera sé por qué. No estoy diciendo que sea real, solo estoy diciendo que pasó. Desde ese día empecé a notar que mis hijos me observaban más de la cuenta. No lo decía en voz alta, pero lo notaba, como si quisieran asegurarse de que yo era yo. Me veían cuando cocinaba, cuando los vestía, cuando me sentaba en el sofá. No sé si estoy exagerando, pero hubo un momento en que me sentí como una impostora, como si alguien me estuviera viendo desde afuera, evaluando si actuaba como debía, como si ellos supieran algo que yo no. Una noche fui a acostar a mi hija y me preguntó, ¿tú eres la mamá que sí habla o la que no dice nada? Me congelé, no supe qué contestar. Le dije que claro que era yo, su mamá. Ella no respondió nada, solo se tapó hasta la cabeza y se dio la vuelta. Mi esposo sigue sin ver nada raro. Para él, estoy nerviosa, estresada, que me estoy dejando llevar por ideas. Me dijo que apague la tele, que deje de leer cosas en el celular, que me distraiga. Pero no he estado viendo nada, no estoy buscando explicaciones. Solo quiero volver a sentirme en casa. Sentirme yo. Una madrugada me desperté de golpe. No sabía si había sido un ruido o un sueño. Sentía como si alguien acabara de salir del cuarto. Me levanté todavía medio dormida y noté una luz azul en la sala. Era la televisión. Me pareció raro porque yo había dejado el control en la cómoda del cuarto. Caminé despacio por el pasillo. No sé por qué me dio miedo mirar. Cuando asomé la cabeza, vi a alguien sentado en el sillón. Estaba de espaldas, misma forma, misma ropa, el cabello recogido igual que yo. Era mi posición, tal cual como yo me siento a veces cuando ya todos se durmieron. Pensé que estaba soñando. Me acerqué despacio, di 2 pasos más y no había nadie. El sillón estaba vacío, pero la televisión seguía encendida. La pantalla estaba congelada en una imagen, y la imagen era yo. No un programa, ni una foto, ni una película. Era yo, sentada, viendo a la cámara, con una cara que no era del todo mía, como si algo en la mirada no coincidiera, como si hubiera estado viéndome desde otro lugar. Me quedé ahí parada unos segundos, sin moverme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Apagué la televisión. No sé si lo hice con el control o con el botón, no me acuerdo. Desde entonces no he vuelto a encender ese televisor, ni he destapado el espejo. Sigo trabajando, sigo haciendo lo que tengo que hacer, pero todo se siente como si ya no me perteneciera.
A veces me encuentro a mí misma haciendo cosas sin pensar, completamente en automático. Doblo ropa y no recuerdo haberla lavado. Cierro ventanas que no recuerdo haber abierto. Anoto cosas en mi libreta que no reconozco como mías. Y mis hijos a veces se me quedan viendo, serios, en silencio, como si esperaran que haga algo que todavía no entiendo. Tengo miedo, no de lo que veo, sino de lo que un día me digan, que ya no soy yo la que está aquí. Si tú también has sentido que algo ocupa tu lugar cuando nadie está mirando, cuéntalo en los comentarios. Y si este tipo de historias te deja pensando más de lo que quisieras, suscríbete. Aquí nadie está solo, aunque a veces lo parezca. No me gusta hablar de esto, ni siquiera con mi mamá. Pero a veces siento que si no lo saco, no me va a dejar en paz. Volví a la casa cuando ella se enfermó. Ya no podía estar sola. Y como soy hija única, me tocó a mí dejar todo y quedarme un tiempo. Esa casa es donde crecí, pero llevaba años sin poner un pie ahí. No porque pasara algo malo, nada de eso. Solo porque todo ahí adentro me recordaba a mi tía Isa. Ella vivió con nosotros desde que tengo memoria. Nunca se casó. Dormía en el cuarto del fondo, pero pasaba la vida en la sala, especialmente en su mecedora. Esa silla fue su lugar fijo por años. Se sentaba ahí cada tarde, a tejer, a mirar por la ventana, o simplemente a estar. Mi mamá decía que era su manera de meditar, pero yo creo que se le fue pegando a la silla, como si ya no supiera estar en otro lugar. Cuando llegué esa vez, la casa estaba casi intacta, olía igual, tenía ese mismo silencio, y la mecedora ahí seguía, justo en su esquina de siempre, al lado de la ventana, con ese tapete gris debajo. Me acuerdo que pensé, esto no se ha movido ni un centímetro. Mi mamá, con su tos y su debilidad, apenas hablaba. Me ofreció su cama, pero no quise incomodarla. Así que puse un colchón en la sala, justo frente a la mecedora. No lo pensé mucho. Era práctico. No hacía calor. Dormí bien las primeras 2 noches. Pero la tercera, no sé si fue un sueño o qué. Me despertó un ruido, un crujido muy leve. Al principio no lo identifiqué. Pensé que era el refrigerador o que me había movido dormida. Pero cuando abrí los ojos, el sonido seguía, como si algo se balanceara suave. Miré directo a la mecedora, pero no se movía, al menos no de forma visible. Me dije que era mi cabeza, que tal vez el colchón había hecho presión en la duela vieja o que el viento entraba por la rendija de la ventana. Cerré los ojos. Al día siguiente no comenté nada, ni con mi mamá ni con nadie. Pero cuando me senté a desayunar, noté que el radio antiguo estaba encendido. Uno de esos de perilla que ya nadie usa. Emitía una estática leve, apenas audible. Me acerqué a apagarlo y vi que estaba sintonizado en una estación que, según yo, ya no existe. Me dio un escalofrío chiquito, pero otra vez me obligué a pensar en algo lógico. A lo mejor mi mamá lo prendió por costumbre, aunque ella apenas podía caminar. Esa noche el sonido volvió, igualito, como si alguien se levantara y se volviera a sentar. Pero esta vez no fue solo eso. Escuché el clic del interruptor del radio y un sonido bajito, como cuando alguien pasa la aguja por la tela, como si alguien estuviera cosiendo. Mi tía hacía eso. A veces se desvelaba bordando. Recuerdo perfecto cómo se oía. Pero esto era diferente. Era como si la aguja no deslizara, como si solo estuviera picando algo, una y otra vez. Tic, 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 seca, sin ritmo, nada que ver con un bordado. No prendí la luz. Me quedé quieta, con los ojos abiertos, mirando el techo, esperando que parara. Cuando por fin amaneció, lo primero que hice fue acercarme a la mecedora. No sé bien por qué.
tal vez para comprobar que todo estaba bien. Pero había algo raro, muy leve. En el brazo derecho de la silla, donde mi tía solía apoyar la mano, vi unas marquitas nuevas, como si alguien hubiera apretado con fuerza. Uñas, quizá, o algo que rasgó la madera. Encima de eso, un cabello, blanco, grueso, enredado entre la ranura. Mi tía tenía el cabello así, corto, blanco, siempre suelto. Me quedé viéndolo un buen rato sin tocarlo. Esa mañana me fui a caminar, no por gusto, sino para despejarme. Me repetí 1000 veces que debía estar cansada o sugestionada. Llevaba días durmiendo poco, atendiendo a mi mamá, comiendo mal. Todo eso afecta. El cerebro inventa cosas, pero al volver a la casa, volví a sentirlo. No sé cómo explicarlo. Era como entrar a un lugar donde alguien más ya está. No ves a nadie, pero sabes que no estás sola. Y no era miedo, exactamente. Era otra cosa, como incomodidad, como si algo te estuviera observando, pero sin moverse, desde un rincón fijo. Esa noche decidí dormir en el cuarto de visitas, aunque el colchón era más viejo, aunque hacía calor. Cerré la puerta, pero no dormí bien. Me levanté 2 veces al baño. En la segunda, cuando pasé por la sala, noté que la cortina se movía. No había viento, todas las ventanas cerradas, pero la tela flotaba, despacio, como si alguien acabara de pasar por ahí. No quise mirar la mecedora, solo regresé al cuarto y me encerré de nuevo. Me dije que no había visto nada, que a lo mejor el abanico que estaba en el pasillo la movió. Esa madrugada, antes del amanecer, algo me despertó. No sé si fue un sonido o solo esa sensación de estar siendo llamada. Me quedé acostada, pero con los ojos bien abiertos. Ahí fue cuando escuché la voz, no como en las películas. No era clara, no era fuerte. Era como cuando alguien murmura desde lejos, apenas un susurro. No entendí lo que decía, pero se repetía una y otra vez. No me levanté. Me cubrí con la sábana como cuando era niña. Y así me quedé, hasta que clareó. Amanecí con el corazón apretado. No de miedo, sino de tristeza. Me puse a pensar en tía Isa, en sus últimos días, en cómo hablaba sola, en cómo repetía, no me quiten de aquí. Se refería a su silla. No quería mudarse al cuarto, aunque ya no podía sentarse sin ayuda. Se enojaba si alguien la movía del lugar. Decía que desde ahí veía todo, que era su lugar. Esa tarde no aguanté más. Fui a ver la mecedora una vez más, con luz de día. La revisé con cuidado. Las marcas seguían ahí, pero había más. En la parte inferior del respaldo noté un pequeño hilo blanco, enredado como si se hubiera soltado de alguna prenda, como los que usaba ella. Lo toqué. Era real. Esa fue mi señal. Hice mis maletas en silencio. Le dije a mi mamá que me urgía volver al trabajo. No le conté nada. No quería preocuparla, ni quería que pensara que estaba loca. Una semana después, me llamó por teléfono. Me preguntó si había movido la silla antes de irme. Le dije que no. Entonces me dijo que esa mañana, mientras barría, la silla se cayó sola, que no había nadie cerca. Y luego me dijo algo que me heló. Anoche soñé con Isa. Estaba sentada en su silla. Me miró y me dijo, ella ya no quiso quedarse, pero yo sí. No respondí. Solo le dije que descansara, que la llamaría más tarde. Pero no lo hice. La casa sigue igual. La silla también. A veces pienso que lo único que mi tía quería era seguir sentada donde pasó toda su vida. Pero otras veces me pregunto si lo que quedó ahí ya no era ella. Nunca supe por qué mi papá me dejó con el primo Jorge ese verano. Solo dijo que me iba a servir,
que me haría bien estar un par de semanas lejos de la ciudad, sin tele, sin teléfono, sin esas cosas que te pudren el cerebro, como decía él. Yo tenía 9 años, no entendía mucho, solo que íbamos rumbo a un rancho lejos en los alrededores de Durango y que me iba a quedar solo con unos tíos que no conocía. El rancho era pequeño, una casa sencilla, con techo de lámina, ventanas viejas de marco verde y un corral abandonado al fondo. Todo alrededor era monte bajo y seco, ni una tienda cerca, ni un vecino a la vista. Me acuerdo bien del primer día por el calor, el olor a tierra caliente y por cómo la prima Lorena me miró cuando llegamos, como si ya supiera algo que yo no. La primera noche dormí en un colchón delgado en el piso de la sala, cerca de la puerta. No había más cuartos. Me dieron una cobija, un vaso de agua y se apagaron todas las luces. Eran como las 10, pero en ese lugar, a esa hora, ya parecía medianoche. No sé qué hora era cuando me despertó un ruido. Algo se arrastraba afuera. Al principio pensé que era el viento, pero no. Era como si arrastraran algo largo, pesado, sobre la tierra seca. Me quedé quieto, con los ojos bien abiertos, mirando la ventana. Pero no vi nada, ni una sombra, solo ese sonido y al rato algo que sonaba a respiración, lenta, cansada, pesada, pero no enferma, como si alguien muy grande estuviera ahí, apenas al lado del corral. No me moví, ni siquiera para sacar la cabeza de la cobija. A la mañana siguiente desayunamos frijoles con tortillas y, sin poder aguantarme, le pregunté a la prima Lorena si había alguien que cuidara el rancho. Ella me miró un segundo, como si decidiera algo, y solo dijo: «Aquí hay cosas que no se molestan». Y ya, nada más. El primo Jorge ni volteó, solo tragó su café en silencio. Pero esa noche, antes de dormir, lo vi poner una cadena en la puerta, como si esperara algo. No me explicó nada, solo me dijo: «No abras, pase lo que pase». La segunda noche fue peor. Me dormí tarde, esperando no escuchar nada, pero ahí estaba otra vez. Primero el arrastre, después ese resuello raro. Esta vez me acerqué gateando a la ventana. Me acuerdo bien de lo que vi. No era una persona, pero se paraba como una. La silueta era delgada, más alta que mi tío. No se movía rápido. Caminaba despacio, como si buscara algo, pero no se acercaba a la casa. Solo rodeaba el corral, como si fuera su lugar. A la mañana siguiente, Ninguém dijo nada. Yo tampoco. La tercera noche me hice el dormido. No quería que pensaran que era miedoso, pero tampoco quería volver a escuchar eso solo. Así que me acosté con la cobija hasta el cuello, los ojos cerrados, y esperé. No sé cuánto tiempo pasó, pero supe que había llegado porque el aire cambió. No sé explicarlo, como si todo se volviera más callado, como si ni los grillos quisieran hacer ruido. Entonces escuché otra vez el arrastre. Ya no me asustó como antes. Lo que me dio miedo fue que se detuvo justo frente a la puerta, y luego el picaporte se movió, primero lento, después un poco más fuerte. Yo me levanté en silencio, sin pensar, y empujé un banco contra la puerta. No sé de dónde saqué la fuerza. Solo recuerdo que mis manos temblaban y que del otro lado se escuchó algo como un resoplido, pero más profundo. No era voz, no era animal. Era como si algo se diera cuenta de que yo estaba despierto. No dormí nada. Al amanecer, cuando todos salieron, fui hasta la puerta. Afuera no había marcas claras, pero la tierra estaba removida. Había algo como huellas, no de pies. Eran grandes, como redondas y secas, pero no dejaban rastro hacia ningún lado, solo hasta el corral. Y ahí se perdían. Le conté a la prima Lorena. Ella me vio con los ojos medio llorosos y dijo: «Por eso no dejamos que el niño duerma cerca de la puerta». Y se fue, como si hubiera dicho algo que no debía. Esa noche, el tío Jorge durmió en el sofá
con una escopeta en las piernas. No dijo nada, solo me miró serio y apagó la luz. Yo pensé que eso me daría tranquilidad, pero fue peor, porque cuando volvió el ruido, cuando otra vez escuché cómo se arrastraba algo desde el monte hasta el corral, vi que mi tío también lo escuchaba. Lo vi sentarse derecho, agarrar la escopeta y apuntar hacia la ventana sin moverse. Entonces se escuchó el disparo, uno solo, seco, fuerte. Yo me tapé con la cobija, no quise mirar. A la mañana siguiente no había ningún rastro, ni sangre, ni huellas, solo silencio. Nadie habló del disparo, ni siquiera me preguntaron si dormí bien. 2 días después mi papá fue por mí. Antes de irnos, el tío me dio una navaja vieja. Me la puso en la mano sin decir nada, pero cuando me subí al carro, me susurró algo al oído. No todo se puede espantar, a veces solo hay que dejarlo estar. Nunca volví a ese rancho, ni quiero, y aunque pasen los años, a veces me despierto con ese mismo sonido, ese arrastre seco, ese resuello raro que no sé de dónde viene. Y no sé si todavía sigue ahí, o si ya encontró a quien estaba buscando. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios o suscríbete para escuchar más historias que no todos se atreven a contar. Nunca me meto en la vida de nadie. Me enseñaron desde chico que lo que pasa del otro lado de la puerta no es asunto mío. Pero después de lo que viví el año pasado con el del 3B, no puedo evitar pensar en todas las veces que escuché cosas y no hice nada. Vivo en Neza desde hace ya más de 20 años. El edificio es viejo, con pasillos angostos y paredes tan delgadas que uno a veces escucha estornudos del vecino. Nada del otro mundo. Hasta hace poco, todos los del piso éramos más o menos conocidos. La señora del 3A, que siempre anda regañando al nieto, el señor jubilado del 4, yo y el 3B, vacío durante casi 9 meses, hasta que un día, volviendo del trabajo, vi que alguien estaba metiendo unas bolsas al 3B, no cajas grandes ni muebles, solo unas bolsas negras de esas que uno usa para basura y una mochila. Era un hombre flaco, medio encorvado, con el cabello sin cortar y la piel pálida, como si llevara tiempo sin ver el sol. Le dije buenas noches. No respondió, ni me miró. Al principio pensé que quizá era tímido. Hay gente así, pero pasaron las semanas y nunca supe su nombre. Nunca lo vi de día, siempre salía cuando ya todo estaba oscuro. Volvía con 1 o 2 bolsitas del Oxxo o del mercado, caminando despacio, con los pies arrastrando. Nunca hablaba con nadie, ni con la administradora. Lo que más me empezó a molestar fue el ruido. Siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, sonaba como si arrastrara algo por el piso, a veces pasos, lentísimos, o golpecitos, como si alguien rascara la pared. Pensé que podía ser una rata o el tipo moviendo muebles, pero a esa hora, cada noche lo mismo. Luego vino el olor. Al principio era muy leve, como a humedad, pero fue poniéndose más denso, más fuerte, como un cuarto cerrado por años con comida adentro. Una mezcla de algo viejo y algo que se descompone, pero sin llegar a oler a basura. Lo reporté a la administración. Me dijeron que mientras no saliera nada por debajo de la puerta, no podían hacer mucho. La señora del 3A también se quejaba. Nadie más. Una noche, ya como a las 11, salía del elevador y lo encontré parado frente a mi puerta. Quieto, con la cabeza un poco ladeada. Me quedé inmóvil. Me dio una sensación rara, como si hubiera estado escuchando del otro lado. Me vio de reojo y murmuró, ¿ya durmieron? Y se metió al 3B, así, sin más. Desde esa noche no dormí igual. Empecé a cerrar con seguro la puerta, a poner el pestillo de adentro. Dejaba la tele encendida aunque no la viera. No era lo que él hacía, sino cuándo.
Lo que más me ponía nervioso era esa idea de que él, al otro lado de la pared, no dormía y que escuchaba. Una madrugada, desperté de golpe. Estaba oscuro, no había ruido, pero tenía esa sensación de alerta, como si algo estuviera fuera de lugar. Me levanté, fui hacia la puerta y juro que escuché, como si alguien respirara muy cerca. No sé cuánto tiempo me quedé parado frente a la puerta esa noche. No había nada, ningún sonido, pero juro por mi madre que sentí una presencia, como si del otro lado alguien estuviera pegado igual que yo, con la oreja en la pared. Después de eso, empecé a notar cosas más claras. Una vez, justo antes del amanecer, escuché como si alguien estuviera rasgando dentro del muro. No martillazos ni taladros, más como uñas, o una cuchara raspando concreto. A veces se detenía de golpe, como si supiera que lo estaba escuchando. También pasó lo de la cerradura. Una madrugada, como a las 3, me despertó el sonido metálico. Me levanté sin prender la luz y me acerqué despacio. No era un forcejeo, era como si alguien intentara abrir con calma, como si tuviera llave, pero no entró. Se fue. Me quedé parado detrás de la puerta como tonto, con el corazón a 1000. No abrí, no grité, no hice nada. Llamé a la policía una vez, les conté lo del olor, lo de los ruidos, lo del hombre parado frente a mi puerta. Me dijeron lo de siempre. Mientras no haya delito, no podemos intervenir. Me sentí estúpido colgando el teléfono. Durante días no lo vi. No se escuchaba nada. Pensé que se había ido, pero el olor volvió, fuerte, ya no era humedad, era otra cosa, como si algo fermentara adentro, como si el aire viniera podrido, hasta que una tarde, al volver del trabajo, vi 2 patrullas afuera. Subí. El pasillo del 3er piso estaba lleno de policías y paramédicos. A él lo sacaron en una camilla. Tenía la cara arañada, los labios partidos, los ojos abiertos como si no parpadeara desde hacía horas. No me atreví a mirar mucho. Uno de los oficiales hablaba con la señora del 3A. Yo me acerqué. ¿Qué pasó?, pregunté. Dicen que se puso mal, como si hubiera perdido la cabeza. Nunca dijeron más, solo que era un caso psiquiátrico y que el hombre no tenía familiares. El 3B fue clausurado. En los días siguientes, entre los chismes del edificio, supe que los del 3A vieron algo. Dijeron que las paredes estaban todas rayadas con frases sin sentido, que había comida descompuesta en frascos por todos lados y una maleta con cosas que no parecían suyas. Desde entonces, el departamento sigue cerrado, pero a veces, y no estoy inventando esto, el olor vuelve, muy leve, pero ahí está, como si algo todavía estuviera adentro. No me atrevo a pasar por ese lado sin apurar el paso. Lo más feo de todo es la idea. Esa idea que se me mete en la cabeza cuando apago la luz. Que ese hombre pasó semanas escuchándome dormir, que me conocía solo por los sonidos que hacía, que supo en qué momento bajaba la guardia. Uno siempre cree que si algo pasa tan cerca, lo notaría, pero no. Yo lo escuché todas las noches, y aún así no hice nada. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Y si este tipo de historias te dejan pensando, quédate. Hay más. Yo la conocí bien, más de lo que me habría gustado. A Leti todo el mundo la conocía como la güera de la esquina. No por güera de verdad, sino por esa piel clarita que le quedaba después del maquillaje y el polvo de arroz. Siempre en la misma esquina, todas las noches, parada frente al bar El Eclipse, ahí en la Moctezuma. Siempre limpia, siempre arreglada, como si acabara de salir de casa, aunque nadie sabía de dónde venía. Nunca se metía en líos.
No tomaba con clientes, no aceptaba irse con grupos. Ella solita, una por una, todo ordenado. Siempre traía una botellita con agua de limón y decía que eso limpiaba el cuerpo, que no se le pegaban las malas vibras ni las enfermedades si tomaba eso todos los días. Le creíamos, o por lo menos la dejábamos creer. Yo no era tan cercana a ella, pero la observaba. Leti tenía algo que no se veía mucho en este trabajo, una especie de paz rara, como si supiera algo que nosotras no. A veces parecía que no estaba vendiendo su cuerpo, sino haciendo algún tipo de sacrificio que solo ella entendía. Eso cambió cuando apareció él. No era cliente, no traía la pinta, ni borracho, ni agresivo, ni de esos que se hacen los santos para luego pedir lo peor. Traje limpio, zapato bien boleado, reloj caro. Pero no era eso lo que incomodaba. Era su forma de mirar, callado, sin morbo, sin apuro, como si estuviera eligiendo algo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Se acercó a Leti una noche, justo cuando las luces del eclipse se apagaron por unos segundos por un cortocircuito, como siempre. Nadie más le puso atención, pero yo sí. Hablaron como una hora. Él no la tocó, no la jaló, no la llevó, solo le hablaba, y ella asentía sonriendo a ratos. Al final, él se fue, sin llevarla. Eso fue lo más raro. Al día siguiente, Leti llegó distinta. Traía una botella nueva, negra, de vidrio grueso. No era su agua de limón. Cuando le preguntamos qué era, dijo que era algo natural, de plantas, ancestral, que ese señor se la había dado, que era para abrir la mente, para ver cosas con claridad. Nadie le creyó del todo, pero tampoco dijimos mucho. Leti no era de las que se dejaban influenciar fácil. Si aceptó, por algo fue. Yo me acuerdo que la Vane se burló. «Aguas con eso, güera. Luego andas viendo al diablo y ni te das cuenta». Y Leti se rió, pero no fue su risa. Fue algo más seco, como si le molestara, pero no valiera la pena contestar. Esa noche no se fue con nadie, se quedó parada toda la noche mirando al frente, sin moverse, sin hablar, sin buscar clientes, como si estuviera esperando que el tipo regresara. Pero no regresó. Desde entonces, Leti empezó a cambiar. Y no lo digo por chisme, lo digo porque todas lo notamos. Su piel se veía más clara, más tersa, su cara más limpia, como si la estuviera curando algo por dentro. Pero su mirada, esa se volvió distinta, fría, fija. Cuando te veía, sentías que te escaneaba, como si supiera lo que estabas pensando. La Licha decía que Leti ya no parpadeaba. Yo no lo noté al principio, pero una noche me acerqué para pedirle fuego y ella se quedó viéndome por varios segundos sin decir nada, ni se movía, ni parpadeaba. Me puse tan nerviosa que mejor me fui sin encender el cigarro. Otra cosa rara, ya no hablaba con nadie, no saludaba, no opinaba, no comía. Se paraba en su sitio con la botella negra en la mano, sin tomarla frente a nosotras, pero sí la olía, como si eso le bastara. Algunas decían que la abría a escondidas y se ponía gotas en los ojos, pero yo nunca la vi hacerlo. Aunque después de esos rumores ya nadie se le quería acercar mucho. Una vez vi cómo un cliente la abordó y ella ni lo dejó hablar. Solo lo miró y dijo: «Tú no, ya sé lo que traes». El tipo se fue confundido y luego se puso a gritarle desde el otro lado de la calle, como si le hubiera leído algo en la mente. Nadie entendió nada. Después de eso, hubo noches en que Leti ni se aparecía, y cuando volvía, traía la misma botella, cada vez más vacía. Nunca dijo a dónde iba, nunca explicó nada. Parecía flotar. Una madrugada, saliendo del baño del eclipse, la vi sola en el callejón de atrás, sentada en el suelo, con la botella abierta entre las piernas. Estaba hablando bajito, como rezando, pero no en español, no en ningún idioma que yo conociera.
Me quedé escuchando, escondida, y sentí que algo me apretaba el pecho. Me fui sin que me viera. Esa fue la última vez que la vi. A la noche siguiente no apareció, tampoco la siguiente. Pensamos que se había ido con algún cliente o que se había hartado del lugar, pero nunca regresó. Nadie sabía su apellido, nadie sabía dónde vivía, nadie sabía nada. Solo quedó la botella. La encontró la dueña del Eclipse, tirada detrás del bar. Me la dio a mí porque tú eras la más cercana a ella, dijo. Mentira, pero igual me la llevé. Negra, gruesa, con un líquido espeso adentro que se movía como si tuviera vida. La puse en mi cuarto, dentro de una bolsa. Me prometí tirarla al día siguiente. Nunca lo hice, y desde esa noche empecé a escuchar cosas. Primero pensé que era mi cabeza, que eran nervios o sugestión por todo lo que habíamos dicho de Leti, pero las noches empezaron a sentirse distintas. Yo vivía sola en ese entonces, en un cuarto chiquito en la azotea de un edificio viejo, nada fuera de lo común. Pero desde que la botella estaba ahí, algo cambió. No eran ruidos fuertes, ni sombras que se movían. Era otra cosa, como si el aire se pusiera pesado, como si alguien más estuviera respirando ahí adentro. Una noche, mientras me lavaba la cara, escuché un crujido. Venía del closet. Abrí y ahí estaba la botella, envuelta en la bolsa. No se había movido, pero el crujido seguía como si el vidrio se apretara por dentro, como cuando se rompe algo muy lentamente. La toqué, estaba caliente, pero no había sol, no había forma. Otra noche soñé con Leti. Estaba parada al pie de mi cama. No se movía, solo me miraba. Yo quería hablarle, pero no podía, y justo cuando traté de gritarle algo, ella se inclinó y me susurró al oído. Ya lo bebí, ya no hay vuelta. Me desperté empapada en sudor. El reloj marcaba las 3:03. A la mañana siguiente, tomé valor y bajé la botella a la calle para tirarla en el contenedor. Me temblaban las manos, pero lo hice. Regresé sintiéndome aliviada, aunque con un nudo en el estómago. Pensé que ahí acababa todo, pero no. Una semana después, encontré un sobre debajo de la puerta, sin remitente. Adentro venía una botella, idéntica, negra, de vidrio grueso, cerrada, intacta, y un papel doblado con letra fina. Era de Leti. Lo sé porque todavía tengo una nota que ella me dejó una vez en Navidad, con la misma letra. El papel decía, para ti, cuando estés lista. Es suave, pero entra para siempre. No supe qué hacer. No tenía a quién contarle esto. Ni amigas, ni familia. Nadie que supiera lo que habíamos vivido allá afuera, en esa esquina. Guardé la botella en una caja de zapatos, bien envuelta, la metí al fondo del armario y no la he vuelto a tocar, pero la tengo ahí. Sé que está ahí. A veces siento que la casa huele diferente, como a tierra mojada o metal oxidado, y hay noches en que la caja cruje sola, como si algo se moviera adentro. Lo peor no es eso. Lo peor es que a veces me levanto en la madrugada sin saber por qué, y me quedo de pie frente al armario, sin abrirlo, solo mirándolo, como si algo adentro estuviera esperando que yo lo saque. No lo he hecho, todavía no, pero hay noches en que siento que Leti está parada afuera de mi puerta, esperando, paciente, callada, como si supiera que tarde o temprano yo también voy a beberlo.